Saludos a nuestra audiencia, que hoy se une a nosotros para una historia fascinante. Regresando a su patria bajo la apariencia de un técnico informático normal. ¿Quién hubiera imaginado que el hombre que una vez intimidó a la fría directora general en el instituto es ahora un magnate anónimo que controla una plataforma tecnológica multimillonaria? A través de intensos enfrentamientos, la verdad se revela no mediante la venganza, sino con un final feliz de comprensión mutua. El intenso sol de marzo en Madrid golpeaba el cristal de la ventanilla del coche, haciéndome entrecerrar los ojos. El vehículo se detuvo frente a un imponente edificio de oficinas situado en pleno Paseo de la Castellana, el corazón financiero de la ciudad. Bajé. Me ajusté el cuello de una camisa blanca que ya tenía alguna arruga y miré la placa de bronce que rezaba Iberia Tech Solutions. Habían pasado 10 años desde el día en que hice las maletas para irme a estudiar al extranjero. Hoy regresaba a mi tierra natal no con el aspecto de un millonario tecnológico, sino bajo la tapadera de un empleado normal buscando trabajo. En realidad, no me faltaba dinero. Durante 10 largos años en el extranjero, había volcado toda mi pasión en crear Polaris, una plataforma de código abierto que actualmente estaba valorada en miles de millones de euros. Multitud de grandes y pequeñas empresas a nivel global utilizaban el núcleo de esta tecnología para operar sus sistemas. Sin embargo, hace unas semanas, mi sistema de alerta automática me notificó un riesgo grave proveniente de España. La empresa Iberia Tech estaba utilizando la plataforma Polaris, pero había intervenido el núcleo estructural de forma errónea y grave. Si no se corregía a tiempo, todos sus datos y los de sus clientes socios colapsarían por completo. Esa fue la razón por la que decidí ocultar mi verdadera identidad y solicitar el puesto de director técnico para tener derecho a intervenir profundamente en el sistema y reparar este error con mis propias manos. No podía permitir que otros arruinaran mi creación. El Departamento de Recursos Humanos me recibió con bastante rapidez. Mi currículum falsificado estaba justo en el punto medio. Graduado de una universidad europea de nivel medio, con algunos años de experiencia como programador no muy destacada, pero suficiente para cumplir los requisitos de contratación. La jefa de RRH sonrió cortésmente, me entregó una tarjeta de empleado temporal y me condujo a la planta 15 para presentarme a la dirección. La puerta del despacho de la directora general se abrió. La sala era amplia, con una decoración minimalista que destilaba autoridad. De espaldas a la puerta, mirando el panorama de la ciudad a través de un ventanal de suelo a techo, estaba una mujer vestida con un traje de chaqueta gris marengo, de figura, esbelta, pero firme. Al oír mis pasos, la mujer se giró lentamente. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, ambos nos quedamos helados. El aire en la habitación pareció congelarse. Frente a mí no estaba otra que Elena, mi compañera de pupitre en el instituto. Los recuerdos de la adolescencia volvieron nítidamente. En aquel entonces, Elena era una delegada de clase seria, pero muy propensa a llorar. Yo, un chico hiperactivo y travieso, siempre encontraba formas de burlarme de ella, desde esconderle los zapatos o el abrigo, hasta garabatear en sus cuadernos de ejercicios. Lo hice todo. ¿Cuántas veces hice que Elena rompiera a llorar en medio de la clase? Y sin embargo, ahora, la niña llorona de antaño se había convertido en una poderosa directora general, con una mirada afilada, fría y llena de carácter. Elena parpadeó, pareciendo haber experimentado también un terremoto interno, pero recuperó la compostura muy rápidamente. Sus ojos se endurecieron y sus labios esbozaron una media sonrisa que adiviné que no era, precisamente de bienvenida amistosa. ¿Me reconoces, verdad, Alejandro? La voz de Elena era fría y cortante. No, esperaba que el mundo fuera tan pequeño. Bienvenido a Iberia Tech. Me aclaré la garganta, tratando de mantener la mayor naturalidad posible. Buenos días, directora general. Es un placer trabajar bajo su dirección. Elena caminó lentamente hacia su escritorio de roble macizo y hojeó mi
expediente. Tamborileó con los dedos sobre la superficie de madera. El puesto de director técnico es importante, pero en Iberia Tech, cualquier recién llegado debe pasar por un periodo de prueba para demostrar su capacidad. Hizo una pausa, sin excepciones, incluso si es un viejo conocido. Asentí, coincidiendo. Es un principio de trabajo profesional. Lo acato completamente. Muy bien. Elena cerró la carpeta. Mi asistente le llevará a su lugar de trabajo. Su primera tarea es recopilar y analizar todos los informes financieros de la empresa de los últimos 3 años, combinarlos con los datos técnicos en elaborar un plan estratégico de desarrollo del sistema a largo plazo. Lo necesito para mañana, por la mañana. Fruncí ligeramente el ceño, pero sonreí aceptando. Gracias, directora general. Elena llamó a su asistente. En lugar de llevarme a la zona de oficinas modernas, pero destinadas a los gerentes, la asistente me guió por una estrecha escalera de servicio, subiendo directamente a la azotea del edificio. Al abrir una pesada puerta de hierro, el calor sofocante del mediodía madrileño me golpeó la cara. La asistente señaló una estructura que originalmente era un trastero para trastos viejos, cerrado con chapas de metal y cristal simple. Esta es su oficina temporal, dijo la asistente rápidamente, y dio media vuelta, para bajar, dejándome solo en la azotea soleada. Entré en la habitación. El aire interior era sofocante, como una sauna. Un escritorio viejo, una silla giratoria que chirriaba y docenas de cajas de cartón llenas de archivos de papel apilados. En una esquina había un dispensador de agua de plástico con el grifo roto, goteando y mojando una parte del suelo. Claramente, esto era una declaración de guerra sin cuartel de mi antigua compañera de clase. Elena quería vengarse de mis travesuras de antaño, exiliándome a este almacén ruinoso. Sonreí para mis adentros. Me quité la chaqueta del traje, la colgué en el respaldo de la silla y me arremangué la camisa. Aceptaba el desafío. El calor en la azotea a las 2 de la tarde era una verdadera tortura para cualquier oficinista. El sol brillaba a través de las paredes de cristal, convirtiendo la pequeña habitación en una incubadora. Me pasé la mano por la frente para secarme el sudor y miré alrededor de mi nuevo reino. Lo primero que había que solucionar no era la montaña de archivos, sino el dispensador de agua que goteaba en la esquina. El agua es vida. No podía trabajar con la garganta seca. Fui hacia el dispensador y lo examiné cuidadosamente. La válvula estaba atascada por la suciedad acumulada y la junta interna se había desplazado. Con el hábito de un técnico al que siempre le gusta entender y arreglar todo por sí mismo, esto no me resultó difícil. Desmonté el grifo, usé un bolígrafo roto para limpiar la suciedad, reajusté la junta para que encajara y lo apreté firmemente. Solo me llevó 15 minutos y el dispensador de agua volvió a funcionar sin problemas. Me serví un vaso lleno de agua fría y lo bebí de un trago, sintiendo cómo el frescor se extendía, disipando el calor y la irritación. Volviendo al escritorio, encendí mi portátil. Frente a mí había docenas de carpetas digitales que contenían miles de archivos, informes financieros, desordenados de varios ejercicios contables, sin mencionar las cajas de documentos en papel. Si fuera una persona normal, leer, introducir datos, clasificar y encontrar el hilo conductor entre ellos para escribir un informe completo, probablemente llevaría un mes entero. Y Elena exigía que se entregara a la mañana siguiente. Claramente, ella quería humillarme, forzarme a renunciar automáticamente. Pero Elena no sabía quién estaba sentado en ese trastero. Abrí un software de programación familiar. Mis dedos se deslizaron sobre el teclado a una velocidad vertiginosa, creando un sonido de tecleo rítmico. Estaba escribiendo un script automático, utilizando algoritmos básicos de aprendizaje automático para escanear, reconocer caracteres y extraer datos de los archivos de texto y hojas de cálculo. Miles de números desordenados se clasificaron y agruparon gradualmente según criterios de ingresos, costes operativos, costes de mantenimiento de servidores y tasas de error del sistema.
En menos de una hora, el código había hecho el trabajo de 10 personas en un mes. El resultado se devolvió en forma de tablas y gráficos visuales, claros y extremadamente detallados. Con los datos en mano, el siguiente paso era redactar el plan estratégico. Esto fue aún más fácil para mí. El núcleo del sistema que Iberiatech estaba utilizando era Polaris, mi propia creación. Conocía cada línea de código, cada ventaja y desventaja como la palma de mi mano. Analicé exactamente por qué los costes de los servidores de la empresa se habían disparado, por qué el sistema se saturaba en las horas punta, y propuse una hoja de ruta para reestructurar toda la infraestructura técnica. El plan estaba escrito de forma concisa, yendo directo al grano, acompañado de soluciones de implementación revolucionarias, pero que maximizaban el ahorro de costes. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, una brisa algo más fresca soplaba a través de las rendijas de la puerta. Había terminado todo el trabajo. Me recosté en la vieja silla, bebiendo agua tranquilamente. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Elena entró, sosteniendo una carpeta de documentos. Mantenía su expresión fría, pero el fondo de sus ojos no podía ocultar su curiosidad. Probablemente pensaba que a estas alturas yo estaría despeinado, sudoroso y luchando con el montón de papeles. ¿Cómo va el trabajo, Alejandro?, preguntó Elena con el tono ligeramente condescendiente de un jefe. Sonreí y giré la pantalla del portátil hacia Elena. El informe financiero está resumido. El plan estratégico a largo plazo también se ha completado. He enviado una copia al correo electrónico de la directora general. Puede revisarlo ahora mismo. El dispensador de agua también está arreglado. Si tiene sed, puedo invitarla a un vaso. Elena se detuvo en seco. Se acercó al escritorio. Sus ojos recorrieron rápidamente la pantalla del ordenador. Los gráficos nítidos, los datos, analizados con precisión, las soluciones técnicas presentadas de una manera increíblemente perfecta. La sorpresa era evidente en el rostro de Elena. Levantó la vista hacia mí, con una mirada escrutadora mezclada con sospecha. ¿Cómo has podido terminar tan rápido? ¿Qué hiciste exactamente en el trama extranjero? Recogí mis cosas con naturalidad, respondiendo con el tono más tranquilo posible. Solo apliqué un poco de automatización a la clasificación de datos. En el extranjero, yo era como cualquier otro técnico, trabajando de sol a sol para ganarme la vida. Quizás me acostumbré a la alta intensidad de trabajo, así que mis operaciones son un poco más rápidas. Elena guardó silencio por un momento, pareciendo no confiar completamente en mis palabras, pero ante el resultado del trabajo evidente en el ordenador, no podía rebatir nada. Bien. Elena cerró el portátil. Mañana a las 9, la empresa tiene una reunión de dirección. Prepárate para defender este plan ante todos. No te precipites. Pasar mi prueba es solo el comienzo. Se dio la vuelta y salió, dejando un espacio de silencio. Miré su figura, resuelta a alejarse, y sacudí la cabeza con una ligera sonrisa. Mañana sería sin duda un día muy interesante. A la mañana siguiente, el ambiente en la gran sala de juntas de la planta 15 era extremadamente tenso. Frente a una mesa ovalada de caoba pulida que reflejaba las brillantes luces del techo, se sentaban los jefes de departamento, directores de área, todos con caras serias. Yo, en mi papel de nuevo director técnico, me senté en silencio en un extremo de la mesa, observando a cada persona. Elena ocupaba el puesto principal. A su derecha había un hombre de unos 30 años, con una camisa de marca y el pelo engominado hacia atrás. Era Javier, el subdirector a cargo de I+D, Investigación y Desarrollo. Desde que entré, Javier no había dejado de lanzarme miradas mitad despectivas, mitad provocadoras. Había oído rumores entre los empleados de que Javier era un enchufado, hijo de alguien importante con un fuerte respaldo financiero detrás, que siempre se consideraba la segunda persona más poderosa después de Elena. Y especialmente,
La estaba cortejando abiertamente. La reunión comenzó. Elena me pidió que presentara el plan estratégico que había entregado la tarde anterior. Me levanté, conecté mi ordenador a la gran pantalla y presenté mis análisis de forma clara y pausada. Señalé que el sistema actual de Iberia Tech estaba desperdiciando muchos recursos. La estructura de la base de datos estaba diseñada sin lógica, lo que llevaba a tener que mantener una enorme cantidad de servidores mientras el rendimiento seguía sin cumplir los requisitos. Propuse cambiar la arquitectura central, optimizando el código de Polaris que la empresa estaba aplicando incorrectamente. No había terminado de presentar cuando Javier agarró el fajo de documentos impresos de mi plan y lo arrojó sobre la mesa. El sonido seco resonó, interrumpiendo mis palabras. «Suficiente, Alejandro». Javier sonrió con desdén, recostándose en su silla. «Acabas de aterrizar en España. No entiendes nada del mercado nacional. ¿Y te atreves a sentarte ahí y dar lecciones? Tu plan es todo un montón de teorías, vacías de libro de texto. El sistema actual fue diseñado y operado por mí, personalmente, y está sirviendo a miles de clientes. Tu propuesta de tirarlo todo y empezar de nuevo no es diferente a tirar el dinero de la empresa al mar». Toda la sala de juntas murmuró. Muchas miradas se dirigieron hacia mí, esperando una vergüenza o una reacción brusca, pero yo mantuve la calma, apoyando ligeramente las manos en el borde de la mesa y mirando directamente a los ojos de Javier. «Javier dice que el sistema que diseñó está funcionando bien», dije con voz tranquila. «Entonces, ¿cómo explica que los costes operativos de los servidores el mes pasado se dispararon a cifras de decenas de miles de euros? Una plataforma estándar solo necesitaría un tercio de ese dinero para mantenerse. La razón es que su arquitectura no tiene capacidad de autoescalado. Cada vez que aumenta el número de usuarios, usted solicita comprar más servidores físicos en lugar de optimizar el software. Esa es la forma de trabajar de los aficionados, parcheando errores con dinero, creando una estructura remendada, inflada, pero vacía por dentro». La cara de Javier se puso roja de ira. Golpeó la mesa con la mano. Se levantó de golpe y me señaló directamente con el dedo. «¿Te atreves a insultarme? ¿Sabes cuántas noches sin dormir pasé para construir ese sistema? ¿Qué valen tus títulos para atreverte a darme lecciones aquí?» El ambiente en la sala estaba tenso como una cuerda de violín. Elena golpeó la mesa con la palma de la mano. Ambos callamos. Su voz autoritaria apagó el fuego que estaba a punto de estallar. «Esto es una sala de juntas, no un mercado». Elena nos lanzó una mirada severa a ambos. «Hacemos negocios hablando con resultados, no con emociones. Javier tiene argumentos para defender el sistema antiguo. Alejandro tiene pruebas que muestran la optimización del nuevo sistema. Para ser justos, decido que ambos ejecuten sus planes en paralelo». Elena se giró para mirarme y luego a Javier. «La próxima semana tenemos una pequeña prueba antes de entrar en el gran proyecto con la Corporación Hispania. Javier, mantenga su sistema. Alejandro, le proporcionaré recursos separados para configurar el sistema como usted dice. Cuando llegue el momento, aumentaremos el tráfico al máximo simultáneamente. El sistema de quien aguante tendrá la razón. El perdedor deberá aceptar seguir las instrucciones del ganador. ¿Están de acuerdo?». Asentí de inmediato. «Totalmente de acuerdo». Javier soltó un resoplido frío y se dejó caer en la silla. «Muy bien. Veamos cuántos minutos aguanta tu montón de teorías ante la realidad. Ve preparando tus cosas para irte de aquí». La reunión terminó en un ambiente gélido. Cuando todos se dispersaron, me quedé para recoger mi ordenador. Elena pasó a mi lado. Sus pasos se ralentizaron un poco. No me miró. Solo soltó una frase al aire, lo suficientemente alta para que solo nosotros dos la oyéramos. «No me decepciones». Miré la espalda recta de mi vieja amiga y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. La verdadera tormenta en esta empresa acababa de empezar y yo estaba listo para limpiar el desastre que los incompetentes habían creado. 3 días después de la tormentosa reunión de dirección, recibí instrucciones
directas de la directora general Elena, solicitando que la acompañara a la sede donde la Corporación Hispania, uno de los clientes estratégicos más importantes de Iberia Tech, en el coche de empresa que circulaba por las amplias avenidas arboladas de Madrid. El ambiente entre nosotros era bastante silencioso. Elena estaba sentada en el asiento trasero, mirando pensativa por la ventanilla, y de vez en cuando hojeaba los gruesos expedientes que tenía en las manos. Yo iba en el asiento del copiloto, evaluando la situación en silencio. Corporación Hispania era un gigante minorista. Necesitaban un sistema de gestión de datos sincronizado para cientos de supermercados en todo el país. Sí, Iberiatech ganaba este contrato. La empresa resolvería todas sus dificultades actuales de flujo de caja. Por el contrario, si fracasaba, las consecuencias serían extremadamente graves. El coche se detuvo frente a un imponente rascacielos de cristal azul que reflejaba la luz del sol. La recepción nos guió a una sala de reuniones, ejecutiva en la planta 30. Al entrar, noté inmediatamente la tensión que se impregnaba el ambiente. Sentado en el centro estaba don Ricardo, el director técnico de la Corporación Hispania. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo gris, cara cuadrada y una mirada increíblemente severa. Al ver entrar a Elena, don Ricardo hizo un gesto con la mano, sin molestarse en responder a los saludos de cortesía. Elena, siéntese. Vayamos directamente al grano. Don Ricardo espetó, arrojando con fuerza una carpeta de documentos bien encuadernados sobre el centro de la mesa. El sonido del impacto seco resonó. Para ser sincero, estoy muy decepcionado con la capacidad de Iberia Tech. Ustedes nos enviaron un sistema que anunciaban como el más moderno, pero que en realidad es una chatarra. Elena frunció el ceño ligeramente, pero mantuvo una actitud mesurada. Don Ricardo, ¿hubo algún problema durante las pruebas? La semana pasada, mi departamento técnico informó que todo funcionaba de manera estable. ¿Estable dónde? Don Ricardo golpeó la mesa con la mano. Anoche, mi equipo ejecutó una simulación de una situación de promociones navideñas, elevando el tráfico a unas 100.000 personas simultáneamente. Su sistema colapsó de inmediato. La pantalla se quedó en blanco. La base de datos informó de un error de sobrecarga. Si esto fuera real, Hispania perdería miles de euros por minuto y arruinaría su reputación ante los clientes. No podemos confiar la vida de nuestro negocio a un desastre como este. Elena se mordió el labio ligeramente. Sabía que estaba en una posición difícil. El sistema que habían probado era precisamente el diseñado por Javier, del que tanto se jactaba. Tiré silenciosamente de la silla vacía al lado de Elena, tomé con calma el informe de errores que don Ricardo acababa de tirar y lo examiné. Las líneas de especificaciones técnicas y los gráficos de error aparecieron claramente. Solo necesité hojearlo durante 5 minutos para ver la raíz del problema. Don Ricardo, dije con voz uniforme, rompiendo el pesado silencio. Disculpe que le interrumpa. Soy Alejandro, el nuevo director técnico de Iberia Tech. Acabo de revisar este informe. El hecho de que el sistema colapsara anoche no se debió completamente a un error central de la plataforma, sino que el método de prueba, de su lado, tiene un error fundamental. Toda la sala de juntas se quedó atónita. Don Ricardo frunció el ceño, mirándome fijamente, como si acabara de decir la cosa más absurda del mundo. Resopló. Tú, que aún hueles a leche, ¿te atreves a sentarte aquí y enseñarme a trabajar? Mi equipo está formado por ingenieros expertos. ¿Dices que nos equivocamos? ¿Dónde? Me puse de pie, caminé hacia la pizarra blanca y cogí un rotulador. Mi voz seguía siendo tranquila y clara. Don Ricardo, imaginen los datos de los clientes como el tráfico en una autopista de peaje. La autopista tiene 10 carriles. Nuestro sistema está diseñado para distribuir automáticamente el tráfico para que los coches circulen uniformemente por los 10 carriles. Sin embargo, el escenario de prueba de anoche
de ustedes fue forzar a los 100.000 usuarios a entrar por una única puerta de acceso, es decir, concentrar todo el tráfico en un carril estrecho. Se formó un cuello de botella y el colapso de la red era inevitable. Dibujé rápidamente un diagrama simple del flujo de datos en la pizarra, señalando claramente el punto de congestión que el equipo de Hispania había creado inadvertidamente al configurar incorrectamente los parámetros de la herramienta de simulación. Están probando la resistencia de un embudo vertiendo un bloque gigante de agua de una vez en lugar de dejarlo fluir continuamente. Si reconfigura la herramienta de prueba al estándar correcto de distribución de tráfico, empeño mi honor profesional en que el sistema actual puede soportar el triple de la cifra de anoche. Y eso no es todo. Dejé el rotulador y me giré para mirar directamente a los ojos del exigente director técnico. Ese es solo el sistema antiguo. Estoy reestructurando toda la arquitectura de los servidores para Iberia Tech. Cuando la nueva plataforma esté terminada la próxima semana, le garantizo que nuestro sistema soportará un tráfico decenas de veces superior a los requisitos más exigentes de Hispania, sin que ustedes tengan que comprar ni un solo servidor físico adicional. Don Ricardo miró fijamente el diagrama en la pizarra y luego a mí. Su mirada cambió de la ira a la sorpresa y luego a una profunda reflexión. Como veterano de la tecnología, entendía perfectamente que lo que acababa de presentar tenía una base científica sólida, no eran sofismas vacíos. Don Ricardo asintió, bruscamente con la cabeza, su voz ya menos áspera. Hablas con pruebas. Pediré a mi gente que reconfigure la prueba según los parámetros que acabas de esbozar esta misma tarde. Si el sistema sigue colapsando, Iberia Tech, no vuelvan a traer su propuesta aquí. Pero si el sistema aguanta la carga como dices, y tu nueva plataforma realmente rinde 10 veces, más como prometes, personalmente propondré al presidente que firme este contrato, este mismo mes. Elena suspiró aliviada. Sus ojos me miraron brillando con un destello de gratitud. Salimos de la sede de la Corporación Hispania cuando el sol estaba en su cenit. El primer paso para resolver las consecuencias dejadas por los incompetentes había sido un éxito. Pero la verdadera batalla dentro de la empresa Iberia Tech era el desafío que me esperaba. Los días siguientes en Iberia Tech fueron una secuencia de olas turbulentas. El hecho de que criticara abiertamente el sistema antiguo frente a la dirección y ganara la oportunidad de probar el nuevo sistema había herido directamente el amor propio de Javier. En lugar de centrarse en mejorar su capacidad, Javier eligió jugar sucio, tirando la piedra y escondiendo la mano. El jueves por la mañana, nada más entrar en la empresa, vi a los empleados, murmurando. Sus miradas hacia mí estaban llenas de escrutinio y falta de simpatía. Al encender el ordenador, me llamó la atención un artículo anónimo en el grupo de chat interno de toda la empresa. El artículo utilizaba palabras crueles, difamando al nuevo director técnico como alguien que había comprado sus títulos, sin capacidad, que en realidad solo sabía hablar. Incluso el autor del artículo inventó descaradamente que yo tenía una relación turbia con la directora general para haber sido favorecido con una responsabilidad tan grande. Aunque era un artículo anónimo, todos entendían tácitamente que quien estaba detrás, moviendo los hilos e incitando a la opinión pública, no era otro que Javier. Cerré la ventana del chat con calma, me serví un vaso de agua y me puse a trabajar. Estos chismes infundados eran para mí solo juegos de niños. En mi vida, la gente usa el talento real para afirmar su posición. Nadie usa saliva para construir una carrera. Elena tampoco hizo ningún movimiento de rectificación. Parecía estar esperando a ver cómo lidiaría yo con la presión de la opinión pública. A primera hora de la tarde del viernes, toda la atención de la empresa se centró en el centro de control de la sala de servidores en la planta 12. Este era el momento decisivo. La prueba oficial del sistema paralelo comenzaba. Elena estaba en el centro junto con los jefes de departamento.
Javier estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, con cara de arrogancia y satisfacción. Llevaba un traje elegante, con la actitud de un ganador ya predeterminado. Yo estaba en un rincón de la sala, con una camiseta sencilla, comprobando silenciosamente los parámetros en mi pantalla por última vez. Las reglas de la prueba eran claras. Ambos sistemas se ejecutarían en paralelo. Un equipo de pruebas independiente comenzaría a inyectar tráfico virtual en ambos lados simultáneamente, aumentando gradualmente de 1000, 5000, 10.000 y, continuando, hasta que uno de los dos sistemas informara de un error o colapsara por completo. Empiecen, ordenó Elena. Su voz resuelta resonó en la sala. Fría por el aire acondicionado, el sonido de las teclas resonó rápidamente. En las dos pantallas gigantes, colgadas en la pared, los gráficos comenzaron a bailar. El sistema de Javier estaba respaldado por una poderosa flota de servidores físicos. Al principio, funcionó con bastante fluidez. Las luces indicadoras de los racks de servidores parpadeaban en verde de manera constante. Javier se giró triunfante para mirarme, esbozando una media sonrisa provocadora. Todos tranquilos, y observen, dijo Javier en voz alta, para que todos lo oyeran. El sistema que construí personalmente es sólido como una roca. No crean en las mentiras de los que traen títulos falsos. En un momento, veremos el sistema casero de alguien echando humo. El tráfico alcanzó los 20.000. Ambos lados seguían estables. 30.000. Todo, normal. Pero cuando la cifra saltó a 50.000, la situación comenzó a cambiar. El gráfico de carga en la pantalla de Javier empezó a ponerse naranja y rápidamente se volvió rojo intenso. El sonido de los ventiladores de disipación de calor de su conjunto de servidores rugió como motores de avión. La interfaz de administración comenzó a mostrar retrasos. Las operaciones eran lentas. Javier cambió de color y corrió apresuradamente hacia el teclado. El sudor comenzaba a brotar en su frente. Añadan más recursos, enciendan los servidores de respaldo inmediatamente. ¡Rápido!, gritó Javier a sus subordinados. Jefe, todos los servidores de respaldo ya están funcionando a plena potencia. La CPU está al 99%, informó un técnico con voz temblorosa. El número de accesos aumentó inadvertidamente al nivel de 60.000. Bip, bip, bip. Una sirena de alarma ensordecedora sonó desde el sistema de Javier. La pantalla, grande, parpadeaba con un texto de error en rojo brillante que indicaba desbordamiento de memoria caché. Toda la base de datos de Javier se congeló y colapsó por completo. La sala de servidores cayó en un silencio aterrador. Solo quedaba el rugido desesperado de los ventiladores. Mientras tanto, en la otra mitad de la sala, todos se giraron simultáneamente para mirar mi pantalla. En completo contraste con el caos del lado de Javier, el sistema que reescribí basado en los estándares de la plataforma Polaris seguía funcionando sin problemas. El número de accesos había superado la marca de 80.000, luego 100.000, igualando el nivel del estricto problema planteado por la Corporación Hispania. Pero el gráfico de carga solo había subido al 40%. La interfaz era fluida. La velocidad de procesamiento de datos alcanzaba el máximo, sin latencia. La luz azul de mi conjunto de servidores irradiaba de forma suave y estable. Era la diferencia entre usar dinero para comprar máquinas, para cubrir la debilidad en el pensamiento de programación, y usar una arquitectura de software inteligente para optimizar la potencia del hardware. Javier se quedó petrificado en su sitio, con la cara pálida, sin una gota de sangre. La arrogancia de antes había desaparecido por completo, reemplazada por una vergüenza extrema ante las docenas de ojos que lo apuntaban. Suficiente. Detengan la prueba, dijo Elena con voz clara. El resultado es demasiado evidente. A partir de este momento, toda la autoridad operativa y la reestructuración del sistema técnico de la empresa serán responsabilidad total de Alejandro. Los departamentos pertinentes tienen la obligación de cooperar y obedecer absolutamente sus órdenes. Cualquiera que no esté de acuerdo o tenga un
comportamiento obstructivo. Está invitado a presentar su dimisión. Elena miró a Javier con ojos fríos y luego se dio la vuelta y salió directamente por la puerta. Cerré tranquilamente el portátil y le di una palmada en el hombro al empleado que acababa de realizar la prueba. La primera batalla había concluido. A los incompetentes se les había caído la máscara. Una tarde de fin de semana, después de días agotadores dedicados al nuevo proyecto, recibí una invitación bastante inesperada de la directora general, Elena. Entró en mi despacho, con la cara un poco avergonzada, algo raro, comparado con su habitual apariencia fría y decidida. Me pidió que hiciera de chofer, esperándola mientras asistía a una reunión de antiguos alumnos del instituto. Elena confesó que no quería ir sola, porque esas reuniones de clase ahora solían convertirse en foros para presumir de riqueza, y necesitaba que un antiguo compañero de clase fuera con ella para tener compañía y no sentirse fuera de lugar. Asentí aceptando de inmediato. También sentía curiosidad por saber qué había sido de nuestros antiguos compañeros. La noche madrileña se iluminaba brillantemente. Conduje personalmente el sedán, de gama media de la empresa, llevando a Elena al punto de encuentro. El lugar de la reunión era un restaurante con jardín bastante lujoso escondido en una zona exclusiva de La Moraleja. El espacio del restaurante era amplio, lleno de vegetación, intercalado con el sonido de cascadas artificiales. Bajo las cálidas luces amarillas, una larga mesa estaba preparada con abundantes platos caros, licores de importación. Al entrar en la zona del banquete, recibimos la atención de todos. Sonaron saludos ruidosos. La mayoría de los compañeros de clase habían cambiado. Todos tenían un aspecto maduro. Algunos parecían empresarios de éxito, otros estaban ocupados con sus familias. Vaya, aquí está nuestra delegada de clase Elena, cada día más guapa y afilada. ¿Eh? Una voz chillona resonó, interrumpiendo los saludos. Era Beatriz, la chica que solía sentarse en el pupitre delante de nosotros. Beatriz se acercó, cubierta de joyas brillantes. El olor a perfume caro golpeó mi nariz. Detrás de Beatriz iba un hombre corpulento con barriga, vestido con una camisa de seda con los dos primeros botones desabrochados, luciendo un reloj de oro llamativo en la muñeca. Era Carlos, el marido de Beatriz. Beatriz me miró de pies a cabeza, con una media sonrisa llena de sarcasmo. Y este es el travieso Alejandro de antaño, ¿verdad? Recién llegado del extranjero, con este aspecto desaliñado, seguro que trabajas como un empleado de pacotilla en la empresa de Elena. Bueno, que los amigos se ayuden mutuamente es algo bueno. Solo sonreí levemente, le aparté la silla a Elena para que se sentara y elegí un lugar justo a su lado, sin molestarme en responder a esa burla vacía. La fiesta comenzó, y tal como Elena había predicho, rápidamente se convirtió en un escenario para el monólogo de Carlos. Entre el tintineo de las copas, Carlos se aclaró la garganta y comenzó a presumir de sus proyectos inmobiliarios de cientos de millones de euros, de las zonas urbanizables prime en las afueras de Madrid que acababa de adquirir. Se jactó arrogantemente del coche de lujo acababa de encargar, de sus estrechas relaciones con funcionarios grandes, pequeños. Todos en la mesa solo podían sonreír forzadamente y seguirle la praza corriente. Las historias sobre los recuerdos inocentes de la época escolar fueron apartadas para dejar paso al dinero y la fama. Los amigos aquí presentes que trabajan por un sueldo, sigan viviendo así, tranquilitos, dijo Carlos agitando la mano, con voz pastosa por el alcohol. Pero para hacer negocios como mi mujer y yo hay que tener visión de futuro. En estos tiempos la tecnología está en auge. Mi mujer y yo acabamos de crear una serie de empresas fantasma, especializadas en usar capital fuerte para presionar los precios, adquirir empresas tecnológicas con dificultades financieras y luego usar contactos para acaparar proyectos de transformación digital del Estado. Los beneficios son incalculables. Al decir esto, Carlos se giró para mirar a Elena con ojos astutos, una sonrisa llena de segundas intenciones.
He oído que la empresa Iberiatech de Elena últimamente tiene problemas de flujo de caja. No consiguen firmar grandes proyectos, los costes operativos se disparan. Elena, por la amistad con mi mujer, si tu empresa está a punto de quebrar, solo tienes que decirlo. El fondo de inversión de mi tío está listo para inyectar capital y comprar todas las acciones a un precio amistoso. Entonces tú solo harías de testaferro. Mi mujer y yo te seguiríamos dando dinero mensualmente para tus gastos. Elena apretó los puños ligeramente bajo la mesa. Su rostro mantenía una apariencia tranquila, pero yo sabía que estaba reprimiendo su ira. Resultaba que las dificultades que Iberiatech estaba enfrentando no se debían solo a la furta o la incompetencia de líderes como Javier, sino también a que había alguien moviendo los hilos para sabotear desde fuera y presionar los precios. El matrimonio de Beatriz y Carlos estaba acechando y quería descuartizar la empresa de Elena. Puse suavemente mi mano sobre la de Elena, dándole una ligera palmada para tranquilizarla. Nuestras miradas se cruzaron, transmitiendo un mensaje sin palabras. Ellos pensaban que Iberiatech era una presa fácil de tragar, pero no sabían que detrás de la apariencia de un empleado de pacotilla, yo había tejido una red de defensa sólida. La arrogancia de los que confían en el dinero como Carlos tarde o temprano tendría que pagar el precio, y ese día sin duda no, estaba lejos. El sonido de los brindis seguía siendo ruidoso alrededor, pero en mi interior ya había comenzado a calcular para las cartas que pronto se pondrían sobre la mesa. Solo quedaban 3 días para la fecha límite de aceptación del proyecto con la Corporación Hispania. El ambiente en el departamento técnico de Iberiatech era tan tenso que se podía sentir su peso en cada respiración. Tracé una hoja de ruta de trabajo apretada, exigiendo que todo el personal clave se concentrara al máximo para finalizar las últimas líneas de código, asegurando que el nuevo sistema arquitectónico funcionara sin problemas y sin un solo defecto. Todo iba según el plan hasta la mañana del tercer día antes de la hora H. Al entrar en mi despacho, los 2 mejores programadores del equipo de administración de bases de datos ya me estaban esperando. Sus rostros mostraban claramente confusión. Sus miradas eran evasivas, sin atreverse a mirarme directamente. Con voz tímida, presentaron 2 cartas de dimisión repentina, alegando asuntos familiares urgentes en su pueblo que les impedían seguir acompañando el proyecto. Como alguien que había luchado durante muchos años en el mundo empresarial, entendía perfectamente que la razón familiar era solo una tapadera. Esas miradas forzadas y la coincidencia hasta el punto de lo absurdo lo delataban todo. Detrás de estas dimisiones estaban las jugosas sumas de dinero que Javier había usado en secreto para sobornarlos. Quería quitar la leña de debajo de la olla, cortarme el brazo derecho justo antes de la gran batalla. Recibí las 2 cartas sin enfado y tampoco usé palabras duras para retenerlos. Entendía bien las reglas del mercado. Cuando la lealtad ha sido sacudida por el puna, el dinero, retener a la gente solo trae gérmenes de incertidumbre. Firmé aprobación con calma de inmediato, deseándoles suerte a los 2 jóvenes, y luego les pedí que entregaran todas las cuentas de administración de la red. Cuando la puerta de la habitación se cerró, levanté el teléfono y marqué una larga serie de números, llamando al extranjero. Al otro lado de la línea, contestaron muy rápido. Eran Mateo y Sofía, mis 2 amigos y compañeros más cercanos, expertos en seguridad cibernética y arquitectos de software de primer nivel que trabajaban para grandes corporaciones tecnológicas en Europa. Con solo unas pocas frases resumiendo la situación, les pedí que dejaran de lado todo su trabajo actual y tomaran inmediatamente el primer vuelo a España. La hermandad de tantos años juntos no necesitaba muchas explicaciones. Aceptaron, al instante. Exactamente 1 día y medio después, Mateo y Sofía estaban en la oficina de Iberiatech. La aparición de estos 2 cerebros geniales no solo llenó el vacío dejado por los 2 traidores, sino que también reforzó el sistema tan sólidamente como una fortaleza inexpugnable. La noche anterior a la aceptación oficial, toda la empresa había apagado las luces y se había ido.
Solo la sala de servidores en la planta 12 seguía con una luz tenue. Les dije a Mateo y Sofía que fueran al hotel a descansar para recuperar fuerzas después del largo vuelo, y yo me quedé solo de guardia para revisar toda la configuración por última vez. El espacio estaba tan tranquilo que podía oír claramente el zumbido del aire acondicionado y el giro constante de los ventiladores de disipación. El reloj marcó las 2 de la mañana. De repente, la pantalla de monitoreo de tráfico parpadeó continuamente. Una alerta amarilla apareció en la esquina de derecha de la pantalla, indicando un intento de inicio de sesión no autorizado en el sistema central desde una dirección de red virtual. Me levanté de un salto. Mis dedos teclearon continuamente en el teclado. El intruso estaba intentando usar una antigua cuenta interna para colarse a través de los cortafuegos, cambiando secretamente los parámetros de ancho de banda para colapsar el sistema tan pronto como comenzara la prueba de la corporación Hispania a la mañana siguiente. Sin duda, este era otro truco sucio de Javier. No se resignaba a verme tener éxito, así que se arriesgó a usar los derechos de acceso ocultos que había guardado en secreto para sabotear la creación de la empresa. Tecleé con calma las líneas de comando de rastreo inverso para bloquear la dirección de red del intruso. Activé manualmente cada capa de barrera de seguridad, aislando completamente los paquetes de datos maliciosos. En solo 15 minutos de operaciones decisivas, expulsé al saboteador del sistema y al mismo tiempo registré todo el historial de acceso como prueba. Después, restauré cuidadosamente los parámetros exactos a su estado original. Me recosté en la silla, estirándome y mirando por la ventana de cristal. Fuera, las calles de Madrid estaban tranquilas, sumidas en el sueño, pero las farolas seguían brillando intensamente como presagio de un mañana glorioso y victorioso. Estos trucos sucios de los bajos fondos de la sociedad no podían detener la verdad y el talento genuino. A las 8 de la mañana siguiente, el coche que transportaba a la delegación de Iberiatech entró en el recinto de la Corporación Hispania. Elena caminaba delante, con aire de confianza, pero yo aún podía notar la tensión por la forma en que apretaba el asa de su bolso. Con nosotros iban Mateo y Sofía, mis dos amigos y compañeros, con un estilo profesional de estándar internacional. Lo único extraño era que Javier no aparecía por ninguna parte. Esta mañana, la asistente de RRHH informó que Javier había enviado un correo electrónico solicitando una baja por enfermedad repentina debido a problemas de salud. Elena solo esbozó una media sonrisa, sacudiendo la cabeza con hastío ante la acción cobarde del subdirector. Sabía bien que el intento de sabotaje de anoche había fracasado y era demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias si el sistema colapsaba, así que eligió el camino de evadir la responsabilidad. La sala de servidores central de la Corporación Hispania era 10 veces más grande que la de Iberiatech. Cientos de armarios de equipos alineados en largas filas rectas, con luces de señalización parpadeando continuamente. Don Ricardo, el director técnico de Hispania, esperaba con las manos a la espalda con una expresión solemne como un general a punto de pasar revista a las tropas. Con él había docenas de ingenieros experimentados, listos para realizar las pruebas más difíciles. Don Ricardo asintió saludando a Elena y luego se giró para mirarme con ojos afilados. Alejandro, hoy haremos exactamente lo que esbozaste la semana pasada, pero te advierto, la prueba de hoy no se detendrá en el nivel de 100.000 accesos. Nuestro presidente exige que el sistema aguante a un nivel de 500.000 transacciones simultáneas durante 1 hora continua. Si tu sistema sobrevive, el contrato de 1 millón de euros será para Iberiatech inmediatamente. Si falla, por favor, recojan sus cosas y márchense. Sonreí con confianza y di un paso adelante, conectando mi ordenador de control a la pantalla grande. No hay problema, don Ricardo. Por favor, que comience. El ambiente en la sala se volvió instantáneamente silencioso. Todos los ingenieros de Hispania
operaron simultáneamente en los teclados. La pantalla, grande en el centro de la sala, mostraba un gráfico que simulaba la cantidad de usuarios que afluían al sistema como un tsunami. Desde el nivel básico, de 10.000, la cifra se disparó a 50.000 y luego a 100.000 en solo unos minutos. Elena, de pie a mi lado, contuvo el aliento ligeramente. Sus ojos estaban pegados al gráfico de carga de la CPU y la memoria caché. Contrariamente a la ansiedad de todos, el sistema de distribución de flujo que yo, Mateo y Sofía habíamos configurado funcionaba tan suavemente como una máquina del tiempo. Perfecta. Cuando el tráfico alcanzó la marca de 200.000, el sistema clonó automáticamente los servidores virtuales, dispersando los datos rítmicamente, sin ningún fenómeno de congestión de red, sin ningún informe de error, apareciendo en la pantalla. Siguió subiendo a 300.000, 400.000. Don Ricardo gritó, su voz revelando claramente la emoción, mientras el número en la pantalla seguía bailando violentamente. Cuando alcanzó el umbral de 500.000 transacciones simultáneas, todos los ojos se tensaron, esperando un pitido de error familiar. Pero no, el espacio seguía en silencio. Las bandas del gráfico verde mantenían un estado estable. La velocidad de respuesta del servidor medida seguía estando por debajo de 1 milisegundo. El núcleo de la plataforma Polaris, que yo había creado realmente, estaba demostrando su poder absoluto. Un poder integral y sólido, procesando enormes cantidades de datos con los algoritmos más óptimos, no atiborrando hardware. La cuenta atrás pasó el minuto 60. La prueba terminó oficialmente. Don Ricardo se quitó las gafas de lectura, usó la solapa de su chaqueta para limpiar ligeramente las lentes y caminó hacia mí. El experto más exigente de la industria tecnológica extendió su mano, esbozando una sonrisa radiante y de admiración. Excelente, realmente una obra maestra de la tecnología. Llevo 30 años en esta profesión. Rara vez he visto una arquitectura de sistema tan perfecta y que soporte tan bien la carga. La corporación Hispania está completamente tranquila al confiar sus datos a Iberia Tech. Has salvado un gol cantado para tu empresa, Alejandro. Elena no pudo ocultar su alegría. Se giró para mirarme, con los ojos brillantes, llenos de profunda gratitud. Justo en la sala de juntas de honor de Hispania, don Ricardo, en representación de la dirección, firmó el acta de aceptación oficial, cerrando el contrato por valor de 1 millón de euros. La mayor apuesta, hasta la fecha de Iberia Tech, había tenido un éxito rotundo, marcando un punto de inflexión vital, sacando a la empresa del fango de las dificultades financieras. Salimos de la sede de la Corporación Hispania cuando la ciudad ya empezaba a iluminarse. El ambiente en el coche en ese momento era más aliviado y alegre que nunca. Dejé que Mateo y Sofía fueran en otro coche al hotel, y yo personalmente conduje para llevar a Elena de vuelta a la empresa. El coche se deslizaba suavemente por la autopista M30 que conducía al centro, dejando atrás el ruido y el bullicio de la ciudad. La luz amarilla de las farolas golpeaba a través de parabrisas, iluminando el perfil elegante de Elena. Elena permaneció en silencio durante un largo trayecto, mirando pensativa los árboles que pasaban fuera de la ventana. Muy diferente a su habitual apariencia, arrogante y fría, en ese momento parecía pequeña y llena de pensamientos. El espacio en el coche solo resonaba con música instrumental suave. De repente, Elena se giró para mirarme directamente. Sus ojos contenían una curiosidad intensa, mezclada con un poco de escepticismo y admiración. Alejandro. Elena habló, rompiendo el silencio. Su voz se volvió grave, inusualmente seria. Esos algoritmos de optimización de esta mañana, la forma en que distribuiste los datos e incluso las habilidades superiores de los dos amigos que llamaste. Todo es muy familiar. No parece un producto hecho con parches y aprendizaje ordinario. Hoy don Ricardo dijo que nuestro sistema tiene la apariencia de la gran plataforma Polaris.
Respóndeme, no lo ocultes más. ¿Eres tú quien está detrás de la creación de ese código fuente? Pisé ligeramente el freno, manteniendo el pie en el acelerador, miré a Elena y luego directamente hacia adelante. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. Con la inteligencia y agudeza de una directora general, Elena no podía dejar de notar las coincidencias inusuales. Sonreí levemente y asentí con la cabeza en lugar de una afirmación rotunda. Es cierto, yo soy quien escribió el núcleo de Polaris. Durante los últimos 10 años, ha sido la mayor pasión de mi vida. Un silencio envolvió el pequeño espacio. Oí un suspiro de asombro de Elena. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios temblaron ligeramente y una lágrima rodó lentamente por su mejilla, brillando bajo la luz de las farolas. Elena lloraba no de tristeza, sino por la abrumadora acumulación de emociones. Porque la verdad superaba toda su imaginación. Elena se secó apresuradamente las lágrimas, con la voz entrecortada. ¿Por qué hiciste eso? Una persona en la cima de la tecnología, poseedora de una fortuna de miles de millones, respetada por todo el mundo. ¿Por qué te rebajaste a esconderte en ese caluroso trastero? ¿Por qué dejaste que te diera órdenes, que Javier te insultara y ofendiera? ¿Para ser un empleado de pacotilla, cobrando un sueldo mensual? Al final, ¿qué querías demostrar en Iberia Tech? Detuve el coche en el carril de emergencia en un tramo seguro de la carretera, apagué el motor y me giré para mirar directamente a los ojos llorosos de mi antigua compañera de clase. Mi voz era lo más sincera y cálida posible. La primera razón es por responsabilidad. Cuando descubrí que Iberia Tech estaba usando incorrectamente la estructura central de Polaris, causando un riesgo enorme, no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi creación se convertía en una herramienta de destrucción. Tenía que intervenir directamente para repararlo desde dentro. Hice una pausa, saqué un pañuelo de papel y se lo di a Elena. Pero esa es solo la mitad de la razón. La otra mitad, más importante, es por ti. Cuando vi que tu nombre encabezaba Iberia Tech, de repente me di cuenta de que aún te debía una disculpa. Esos años de instituto, la impulsividad y las travesuras de un chico hicieron que derramaras lágrimas innumerables veces. Te molestaba solo porque quería llamar tu atención, pero no sabía cómo expresarlo correctamente. Cuando maduré, siempre me sentí culpable por eso. Esta vez al regresar, acepté ser un empleado. Acepté el calor del trastero de la azotea, acepté todas las órdenes, solo para compensar el daño que te causé accidentalmente en tu adolescencia. Quería ayudarte a proteger esta empresa con todo lo que tengo. Elena tomó el pañuelo de papel, incapaz de contenerse más, y rompió a llorar. El llanto liberó toda la carga de una líder que siempre tenía que ser fuerte. Liberó incluso los resentimientos vagos de la época escolar. Me quedé sentado en silencio, viendo a mi vieja amiga llorar para aliviar todo el cansancio. En ese momento, en medio de la autopista desierta, la distancia entre un jefe autoritario y un empleado extraño se había borrado por completo. Ya no éramos personas calculadoras en el mundo de los negocios, sino simplemente dos viejos amigos que, después de 10 años de separación, habían encontrado verdaderamente la comprensión desde lo más profundo de sus corazones. Aunque el contrato con la Corporación Hispania se había firmado, trayendo una gran alegría a todo el personal, la realidad del mercado era extremadamente dura. Los que llevan mucho tiempo en los negocios entienden bien una regla no escrita. Firmar un contrato es una cosa, pero que el flujo de caja realmente en la cuenta de la empresa es una historia completamente diferente. Según el calendario de pagos acordado, Hispania solo desembolsaría el primer tramo 30 días después de que el nuevo sistema entrara oficialmente en funcionamiento sin problemas. Mientras tanto, Iberia Tech se enfrentaba a una grave sequía de capital. La fecha límite para pagar los salarios de cientos de empleados estaba a solo unos días, sin mencionar las deudas con los proveedores de hardware que vencían. El ambiente de celebración de la victoria inicial
Rápidamente dio paso a la preocupación que se marcaba claramente en la frente de la directora general. El lunes por la mañana temprano, Elena convocó una reunión de emergencia. Esta vez, además de los miembros de la dirección, también aparecieron invitados no invitados. Sentado arrogantemente frente a Elena estaba un hombre de unos 60 años, de complexión robusta, vestido con un traje oscuro y caro. Su rostro destilaba la astucia y la experiencia de un comerciante avesado. Era don Fernando, presidente del fondo de inversión Fondo Prosperidad y también tío, carnal de Javier. De pie detrás de don Fernando estaba Javier, con los brazos cruzados sobre el pecho, con cara de arrogancia, como si acabara de recuperar su apoyo más sólido después de la serie de fracasos desastrosos en la sala de servidores. La reunión fue extremadamente tensa. Don Fernando no se anduvo con rodeos y fue directo al grano, con un tono altivo. Conocía muy bien la precaria situación financiera de Iberia Tech en ese momento. Don Fernando puso sobre la mesa un largo contrato de inversión, declarando que Prosperidad estaba listo para inyectar inmediatamente 2.5 millones de euros en efectivo para salvar a Iberia Tech del riesgo de quiebra, asegurando que la empresa tuviera suficiente flujo de caja para pagar salarios y mantener las operaciones durante los próximos 6 meses. Sin embargo, el queso gratis solo está en la ratonera. La condición que impuso don Fernando era extremadamente abusiva. Exigía que el Fondo Prosperidad tuviera derecho de veto sobre cualquier decisión relacionada con la tecnología y el personal técnico de la empresa. En pocas palabras, don Fernando quería usar el dinero para atar las manos de Elena, arrebatar el control total del sistema hito central Polaris que yo acababa de establecer con tanto esfuerzo, y al mismo tiempo allanar el camino para que su sobrino Javier volviera a tomar una posición de poder. Elena se sentó en silencio, con las manos entrelazadas con fuerza sobre la mesa. Sus ojos echaban chispas, pero aún trataba de mantener una actitud tranquila. Rechazó firmemente esa condición irrazonable, explicando que la tecnología era persona de Iberia Tech y no podía entregar el derecho de veto a una parte sin experiencia. Pero don Fernando solo soltó una risita. Su tono cambió a intimidación y amenaza. Enfatizó que los bancos se habían negado a extender el crédito a Iberia Tech. Y si no fuera por su dinero, para el final de esta semana, la empresa enfrentaría una ola de huelgas de empleados por retrasos en los salarios. Don Fernando le dio a Elena el tiempo de una mañana para pensar, firmar. De lo contrario, retiraría la oferta para siempre. Me senté a observar esa farsa de chantaje descarado desde un rincón de la sala, sintiendo un desprecio extremo. Gente como don Fernando y Javier solo sabían usar el poder del dinero para pisotear los esfuerzos de los demás. No podía dejar que Elena soportara esta opresión, y mucho menos dejar que mi creación cayera en manos de gente tan miope. Me levanté discretamente, pidiendo permiso para salir de la sala de reuniones con la excusa de ir al baño. Al salir al pasillo desierto, saqué mi teléfono móvil, marqué un número y llamé directamente al presidente de un fondo de capital riesgo tecnológico internacional con sede en Singapur, quien muchas veces me había suplicado que le vendiera la plataforma Polaris, pero sin éxito. Al otro lado de la línea, contestaron inmediatamente con una actitud muy respetuosa. Sin andarme con rodeos, usé mi verdadera identidad para solicitar a su fondo que desembolsara, urgentemente, un préstamo, sin garantía, de 1.5 millones de euros directamente a la cuenta de la empresa Iberia Tech. A cambio, daría prioridad a su fondo para participar en la ronda de financiación Serie A de un proyecto auxiliar que estaba a punto de lanzar. Para el prestigio de un magnate tecnológico anónimo reconocido mundialmente, 1.5 millones de euros era solo calderilla. El socio aceptó de inmediato sin necesidad de ningún documento hipotecario. 15 minutos después, regresé a la sala de reuniones. Don Fernando estaba levantando la voz, urgiendo a Elena a firmar el acuerdo de cesión. Fui directamente al escritorio de la asistente financiera. Le pedí que
actualizara la pantalla de verificación de la cuenta bancaria de la empresa, luego la conectara a la gran pantalla del proyector. El sonido de un mensaje entrante resonó claramente en el espacio silencioso. En la pantalla grande apareció claramente una notificación de cambio de saldo. La suma de 1.5 millones de euros acababa de ser transferida directamente a la cuenta de Iberiatech como un préstamo de apoyo incondicional de un prestigioso fondo de inversión internacional con una tasa de interés casi nula. Don Fernando y Javier se quedaron atónitos, con los ojos abiertos de par en par, mirando la cifra millonaria que acababa de aparecer en la pantalla. Elena tampoco pudo ocultar su extrema sorpresa. Se giró para mirarme, sus ojos brillaban con alegría y comprensión. Caminé hacia don Fernando. Recogí con calma su contrato de presión de precios, lo doblé y se lo devolví cortésmente al presidente de Prosperidad. Gracias por su generosidad, don Fernando, dije con voz clara y resuelta. Pero la empresa Iberiatech ya ha resuelto su problema de flujo de caja. Nuestros datos tecnológicos no son una mercancía para regatear. Por favor, usted y Javier pueden irse. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer para desembolsar el pago de los salarios de los empleados. La cara de don Fernando se puso roja de ira y vergüenza. Golpeó la mesa con la presaya. Mano. Se levantó de golpe. Me fulminó con la mirada y luego salió de la sala de reuniones, llevándose a su sobrino a regañadientes. La sequía de capital se había resuelto en un abrir y cerrar de ojos. El poder capitalista que respaldaba a Javier había recibido un jarro de agua fría hasta los huesos. Pero yo sabía que, con la naturaleza rencorosa de los perdedores, ciertamente no se detendrían aquí. El fracaso estrepitoso en el uso del dinero para tomar el poder había empujado a Javier al límite del resentimiento. Al darse cuenta de que cualquier conspiración técnica o financiera era inútil ante mis pasos firmes, Javier decidió jugar la última carta arriesgada, usar los medios de comunicación sucios para destruir mi reputación personal. Sabía que yo siempre había querido mantener mi identidad en secreto, sin querer que mi vida privada fuera expuesta hasta el público, así que creía que este era un punto débil fatal que podría obligarme a rendirme. Un miércoles por la tarde, Javier entró descaradamente en mi oficina de la Mare, azotea sin llamar. Arrojó sobre mi mesa un montón de papeles impresos, con una sonrisa extremadamente maliciosa en los labios. Recogí los papeles para verlos. Era el borrador de un artículo preparado para ser lanzado en el foro tecnológico más grande de España. El contenido del artículo me acusaba de ser un estafador insofisticado, de manipular el mercado, de usar una identidad falsa de magnate para engañar la confianza de la directora general de Iberiatech. Incluso el artículo inventaba descaradamente que el código fuente de Polaris que la empresa estaba usando era un producto que yo había robado de una corporación extranjera para obtener beneficios ilícitos. ¿Qué te parece si este artículo aparece en la portada de todos los periódicos digitales mañana por la mañana? Javier apoyó las manos en la mesa, amenazando con voz ronca. ¿Creías que podías engañarme con esos trucos de transferencias falsas? Presenta voluntariamente tu dimisión y desaparece de la vista de esta empresa. De lo contrario, crearé una crisis mediática que volará tu reputación de pacotilla, arrastrando el colapso de Iberiatech. Tú eliges. Miré el montón de papel basura en mi mano y luego miré directamente a la cara de Javier, distorsionada por la envidia, y solté una carcajada. La ignorancia humana a veces es su único límite. Este subdirector todavía estaba convencido de que yo era un estafador. No tenía suficiente visión para entender el verdadero poder de un sistema global. Tiré tranquilamente los papeles a la papelera bajo la mesa y respondí con calma: puedes publicar el artículo si quieres, pero me temo que mañana las portadas no tendrán espacio para estas palabras baratas. La puerta está detrás de ti. Por favor, sal y ciérrala bien. Estoy ocupado trabajando. Javier golpeó la puerta con frustración y se fue, dejando atrás insultos
vulgares. No sabía que su amenaza no solo no me hizo retroceder, sino que se convirtió en el catalizador para que yo tomara una decisión importante. Había llegado el momento de que el hombre anónimo saliera a la luz de la manera más digna y brillante para extinguir para siempre cualquier sospecha y proteger absolutamente la empresa de Elena. A la mañana siguiente, el Foro Tecnológico Nacional Anual se celebró en IFEMA, uno de los centros de convenciones más lujosos de Madrid. El evento reunió a miles de expertos, grandes inversores, representantes de las principales corporaciones tecnológicas e innumerables agencias de prensa y medios de comunicación. La empresa Iberia Tech también tenía un stand mostrando soluciones allí, y Elena era una de las ponentes invitadas del programa. En medio del ambiente vibrante de la conferencia, mientras las sesiones de debate se desarrollaban animadamente en el escenario principal, el presentador anunció de repente una demostración tecnológica especial que no estaba en el guión. El gran auditorio se quedó en silencio al instante. Todas las luces del escenario se centraron en el podio. Yo, vestido con un elegante traje gris, subí desde la fila de asientos del público al podio bajo miles de miradas curiosas. Abajo, Elena, sentada en la primera fila, sonreía con orgullo. A lo lejos, en un rincón del auditorio, vi a Javier boquiabierto, con la cara mostrando claramente una confusión extrema. Conecté con calma mi portátil personal al sistema de pantalla LED gigante detrás de mí. Sin largos saludos, abrí la interfaz de administración de más alto nivel de la plataforma Polaris. Con operaciones decisivas, introduje la cadena de contraseña biométrica y el código de seguridad de múltiples capas. Sonó un pitido. La interfaz de administración principal mostró el texto: Bienvenido, fundador. Distinguidos delegados, inversores y representantes de la prensa. Mi voz resonó clara y fuerte en todo el auditorio. Soy Alejandro, director técnico de la empresa tecnológica Iberia Tech. Y hoy, de pie en este foro, confirmo oficialmente al mundo tecnológico global. Yo soy el autor, el único padre de la plataforma de código abierto Polaris. El auditorio estalló. Los murmullos de asombro surgieron como un enjambre de abejas. Los flashes de las cámaras parpadearon continuamente, iluminando un rincón del espacio. Levanté la mano pidiendo silencio y continué lanzando otra noticia impactante. Durante los últimos 10 años, he dejado que este sistema se desarrolle libremente como código abierto. Pero a partir de hoy, anuncio que otorgo todos los derechos de explotación comercial exclusiva, derechos de licencia de agencia y desarrollo de extensiones del sistema Polaris en el mercado europeo a una única entidad, la empresa tecnológica Iberia Tech. Aplausos atronadores resonaron sin cesar. Los grandes inversores se pusieron de pie, con caras radiantes de emoción. Esta revelación de identidad no solo aplastó todos los argumentos difamatorios cobardes que Javier pretendía lanzar, sino que también convirtió oficialmente a Iberia Tech de una empresa tecnológica de nivel medio en una nueva potencia que poseía un tesoro invaluable de la industria del software. El hombre anónimo había elegido la forma más brillante de aparecer para allanar el camino hacia el futuro. Tal como se predijo, mi discurso en el Foro Tecnológico Nacional se convirtió inmediatamente en una bomba mediática con un poder destructivo sin precedentes. Todos los periódicos digitales, foros económicos y canales de noticias especializados titularon en grande en sus portadas. Palabras clave como el magnate anónimo se revela, el padre de Polaris reaparece o el auge de Iberia Tech dominaron los rankings de búsqueda. El mundo de la inversión se sacudió. Las grandes y pequeñas corporaciones que usaban la plataforma Polaris ahora entendían que si querían mantener la estabilidad, estaban obligadas a pasar por la cooperación con la empresa Iberia Tech. A la mañana siguiente, la valoración de la empresa Iberia Tech en el mercado extrabursátil se disparó con un gráfico vertical.
Docenas de fondos de inversión, nacionales y extranjeros, hacían cola frente a la puerta de la empresa, ansiosos por inyectar capital con condiciones extremadamente jugosas, completamente opuesto a la actitud de superioridad y presión de precios de don Fernando hacía unos días. Los teléfonos de Elena y del departamento comercial sonaban continuamente sin descanso. Los contratos de prestación de servicios llegaban en masa. En contraste con el ambiente festivo de celebración en todos los departamentos, la atmósfera en la oficina de Javier era tan sombría como un funeral. Al saber que había provocado a un personaje de un nivel completamente diferente, todos los planes de derrocamiento se convirtieron en una broma ridícula. Javier se derrumbó por completo. Ya no se atrevía a mostrar la cara en la empresa para enfrentar las miradas de desprecio de los empleados. Justo el día en que explotó la bomba mediática, Javier llamó silenciosamente a un empleado para que recogiera sus pertenencias personales, envió un correo electrónico de dimisión, huyó sin hacer ruido. Sin embargo, la retirada de Javier no significaba que la facción enemiga se hubiera rendido. Don Fernando, un viejo zorro astuto en el mundo de los negocios, no podía aceptar perder el sabroso bocado de Iberia Tech justo delante de sus ojos, especialmente ahora que la empresa se había convertido en una mina, de oro a cielo abierto, con un valor 100 veces mayor que antes. Mordiéndose los dientes para soportar la vergüenza, don Fernando decidió usar otra táctica siniestra. Movió los hilos para que el matrimonio de Beatriz, Carlos actuara como su pantalla. Carlos, el marido nuevo rico y fanfarrón de Beatriz en la reunión de clase del otro día, era alguien a quien le sobraba, efectivo, pero le faltaba visión. Don Fernando le metió en la cabeza a Carlos la idea de adquirir Iberiatech, tomando un camino indirecto, pintando un panorama de ganancias enormes que cegó al tipo. Según el plan, Carlos lanzó una gran cantidad de efectivo para sobornar a cada empleado, a cada gerente medio de Iberiatech para comprar las acciones bonificación dispersas que poseían. En los días siguientes, las cafeterías alrededor del edificio de la empresa de repente vieron aparecer a extraños visitantes, elegantemente vestidos, portando maletines llenos de efectivo. Se citaban continuamente con empleados de Iberiatech después del trabajo, ofreciendo precios de recompra de acciones 5 o 7 veces superiores al valor de mercado. Ante la tentación demasiado grande del dinero, algunos, empleados sin principios, cedieron y firmaron secretamente la venta de sus pocas acciones a la facción de Carlos. Esta acción de acaparamiento de acciones se llevó a cabo de manera muy sofisticada. Don Fernando ambicionaba usar el método de grano a grano se hace el granero, reuniendo suficientes acciones flotantes para combinarlas en un poder significativo. Conspiraba para esperar a la próxima Junta General de Accionistas para usar esta cantidad de acciones para exigir una reorganización de la Junta Directiva, expulsar a Elena del puesto de poder y arrebatar el logro que nosotros habíamos protegido con tanto esfuerzo. Carlos llamaba continuamente para presumir ante sus amigos de la histórica operación de adquisición que estaba a punto de realizar, engreído pensando que su dinero podía doblegarlo todo. Su esposa Beatriz también pregonaba por todas partes que pronto ella y su marido se convertirían en los dueños de un imperio, un tecnológico líder, echando a un lado a su pobre amiga delegada de clase. Sin embargo, ¿cómo iban a escapar todos esos movimientos a la estricta red de vigilancia que Elena y yo habíamos preparado? Nos sentamos en el despacho de la directora general, bebiendo tranquilamente una taza de café caliente, mirando el expediente del informe detallado de cada individuo que estaba siendo sobornado por Carlos. Elena sacudió ligeramente la cabeza y sonrió, una sonrisa de calma, comprensión. El enemigo pensaba que estaba ganando terreno, pero no sabían que sus turbios tratos nocturnos y sus trucos sucios estaban cavando una fosa común tanto para el fondo prosperidad como para la fachada ostentosa del matrimonio de Carlos. No nos apresuramos a detenerlos, sino que recopilamos pruebas suficientes en silencio.
esperando el momento oportuno para lanzar un contraataque letal, barriendo la escoria del camino de desarrollo de la empresa. A finales de mes, el ambiente en Iberiatech tenía dos colores opuestos. En la superficie, toda la empresa se regocijaba con la enorme carga de trabajo que llegaba tras el apretón de manos estratégico con la corporación Hispania. Los empleados del departamento comercial y el equipo de programación trabajaban día y noche incansablemente. La fe en un futuro brillante de la plataforma Polaris ardía más que nunca. Pero en los rincones oscuros, las transacciones nocturnas, de compraventa de acciones flotantes de Carlos, seguían ocurriendo, silenciosamente como termitas, tratando de socavar los cimientos de una gran casa, de madera, al ver que el progreso de la recolección de acciones era demasiado lento en comparación con la ambición de controlar la junta directiva. Don Fernando comenzó a perder la paciencia. La impaciencia cegó al astuto presidente. Decidió cambiar de táctica, no usar más representantes, sino dar la cara directamente para intimidarme. Una noche tarde, cuando acababa de conducir de regreso al garaje de mi edificio de apartamentos, sonó el teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido, pero muy bonito, con una terminación llena de números de la suerte. Descolgué, me puse el teléfono en la oreja y esperé con calma. ¿Es usted Alejandro? Al otro lado de la línea sonó una voz grave, ronca y autoritaria. Soy Fernando, presidente del Fondo Prosperidad. Creo que una persona inteligente como usted entiende perfectamente por qué hago esta llamada. Pulsé el botón de grabar llamada en la pantalla del coche y respondí tranquilamente. Buenas noches, don Fernando. Es un honor que el presidente de Prosperidad en persona llame a un técnico como yo a estas horas. ¿Tiene algún asunto que discutir? No se ande con rodeos fingiendo ignorancia. La voz de don Fernando se tensó con irritación. Usted tiene en sus manos una gallina de los huevos de oro. Pero usted solo y esa chica Elena no podrán digerirla. El mercado es un campo de batalla. Sin un poder que lo respalde, tarde o temprano su plataforma Polaris será aplastada. Mi sobrino Javier puede que tenga menos capacidad técnica que usted, pero detrás de él hay todo un imperio financiero. Si es listo, traiga el 30% de las acciones principales de Polaris aquí para cooperar. Le garantizaré el puesto de vicepresidente de por vida. De lo contrario, usaré todas mis relaciones, todos los recursos de medios sucios para estrangular este proyecto desde el huevo. No piense que por haber hecho pública su identidad ya está todo hecho. Tengo miles de formas de que su sistema tenga problemas con los organismos reguladores. Sonreí levemente, golpeando el volante con los dedos. La amenaza de don Fernando realmente tenía el estilo de los empresarios de la vieja escuela, acostumbrados a usar el poder y el dinero para intimidar a los débiles. Pero se había equivocado de objetivo. Gracias por su consejo, don Fernando, respondí con calma. Pero yo, como técnico, solo estoy acostumbrado a hablar con líneas de código lógicas. No estoy acostumbrado a repartir beneficios mediante amenazas. La empresa Iberiatech tiene su propio camino. No necesita el respaldo del Fondo Prosperidad. Que tenga una buena noche. Dicho esto, colgué, guardando la nítida grabación. Al mismo tiempo, mi asistente, de confianza en el extranjero, también envió un archivo confidencial que había pedido investigar durante la última semana. Al abrir el archivo, revisé los datos más importantes. El Fondo de Inversión Prosperidad estaba en la etapa final para presentar la solicitud de cotización en bolsa. Para ser aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, necesitaban garantizar un expediente financiero completamente limpio, sin estar involucrados en ninguna demanda, disputa o acusación de manipulación del mercado. Este era el talón de Aquiles del enemigo. A la mañana siguiente, Elena y yo enviamos una carta de invitación a una reunión urgente a la oficina del Fondo Prosperidad, especificando que don Fernando y el matrimonio de Carlos debían estar presentes. El lugar no era Iberiatech, sino
una sala de reuniones VIP de un hotel de 5 estrellas neutral en Madrid. A las 10 en punto, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Don Fernando entró con cara de triunfo, seguido por Carlos y Beatriz. Estaban convencidos de que la llamada telefónica amenazante de anoche había funcionado y que estábamos cediendo para pedir una tregua. Carlos, con un traje brillante y arrogante, le apartó la silla a Beatriz para que se sentara, mirando a Elena con ojos provocadores y satisfechos. Alejandro y Elena han pensado con claridad, ¿verdad? Don Fernando se recostó en la silla y encendió un puro. La cooperación genera beneficios, la oposición solo lleva a la ruina. El contrato de transferencia ya lo tengo preparado aquí. No respondí. Coloqué lentamente la tableta sobre la mesa y la conecté al sistema de altavoces central de la sala de reuniones. Pulsé el botón de reproducción con el dedo. Contrariamente a las expectativas del grupo de enfrente, el espacio de la sala de reuniones se llenó instantáneamente con la nítida grabación de la llamada telefónica de anoche. Cada amenaza de estrangular el proyecto, cada frase forzando el reparto de acciones, cada cálculo de usar medios sucios para sabotear de don Fernando resonó claramente. El rostro de don Fernando cambiaba continuamente de la complacencia a la palidez. El puro en su mano temblaba, la ceniza caía sobre la mesa. Carlos, Beatriz también abrieron los ojos con sorpresa, sin entender qué estaba pasando. La grabación terminó. Empujé una carpeta gruesa hacia don Fernando. Mi voz era fría como el hielo. Esta es la prueba que registra todas las transacciones de transferencia de dinero nocturnas desde la cuenta de Carlos a las cuentas personales de los empleados de Iberia Tech, acompañadas de los mensajes de captación, amenaza, presión sobre el precio de las acciones. Junto con la grabación que acaban de escuchar, todo esto constituye los delitos de amenaza, extorsión y manipulación del entorno empresarial de forma organizada. Elena continuó con el porte autoritario de una verdadera líder. Don Fernando, sé que su fondo Prosperidad está presentando la solicitud para cotizar en bolsa. Este expediente está en la mesa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Qué pensaría si enviara todas estas pruebas sucias, acompañadas de una denuncia oficial, a los organismos de investigación y a los principales periódicos esta misma tarde? ¿Cree que su plan de cotización de miles de millones mantendrá su limpieza o tendrá que enfrentarse a una inspección completa y sanciones penales? Don Fernando se quedó como si le hubiera caído un rayo. El viejo zorro de los negocios se derrumbó por completo. Entendía mejor que nadie las consecuencias devastadoras si el asunto salía a la luz. La salida a bolsa era la mayor apuesta de su vida. Si fallaba, todo el imperio de Prosperidad se desvanecería en humo. Don Fernando tragó saliva, con dificultad, su tono bajando al nivel más bajo. ¿Qué quieren ustedes dos? Muy simple, dijo Elena con firmeza. Primero, debe ordenar a Carlos que firme los documentos de transferencia, devolviendo todas las acciones compradas legalmente a los empleados de Iberia Tech al precio original exacto. Segundo, usted y todos los miembros del Fondo Prosperidad deben firmar un compromiso de no intervenir, molestar o acercarse nunca más a ninguna de nuestras actividades comerciales. Solo con un pequeño movimiento, todo este expediente se hará público, sin salida. Don Fernando firmó temblando el acta de acuerdo de rendición incondicional. Carlos y Beatriz se sentaron en silencio, con las caras sin una gota de sangre. Para comprar esa cantidad de acciones, Carlos había hipotecado todas las escrituras de sus propiedades y pedido préstamos rápidos a prestamistas con intereses usureros, esperando un vuelco espectacular. Ahora que las acciones debían devolverse al precio original, la enorme cantidad de intereses acumulados día a día empujaría oficialmente a la pareja a la quiebra y la ruina total. Beatriz se cubrió la cara llorando amargamente. Los sueños de ser la dueña de un imperio tecnológico se rompieron en pedazos amargos. Salimos del hotel, dejando atrás a los que acababan de recibir el castigo merecido por su propia codicia y crueldad.
El cielo de Madrid hoy está inusualmente alto, azul y despejado. La tormenta más grande había pasado, dejando paso a un amanecer brillante que esperaba a la empresa Iberia Tech. Delante, las turbulencias en el mercado se habían calmado por completo. Los que estorbaban el camino, como Javier, don Fernando o el matrimonio de Carlos, habían recibido lecciones caras y se habían retirado del juego. La empresa Iberia Tech, bajo el liderazgo agudo de la directora general Elena, más el poder técnico, incomparable de la plataforma Polaris dirigida por mí como director técnico, rápidamente cosechó éxitos rotundos. Los ingresos crecieron exponencialmente, la escala de personal se expandió. Los grandes socios de la región llamaban continuamente a la puerta pidiendo cooperación. Para celebrar la racha de grandes victorias y aliviar el estrés de todo el colectivo directivo, decidimos organizar una gran fiesta de celebración en un Punto Lasta, restaurante de lujo a orillas del río Manzanares. La fiesta nocturna fue extremadamente animada y llena de risas. Todos brindaban, cantaban ruidosamente. En medio de la multitud ruidosa, me retiré a un rincón, con un vaso de agua en la mano, sonriendo y mirando las caras radiantes de mis compañeros. De repente vi a Elena separarse suavemente de la multitud, yendo hacia la puerta principal. Llevaba un elegante vestido de seda azul claro, el pelo rizado, suelto sobre los hombros. Al encontrar mi mirada, Elena asintió levemente, una señal tácita, invitándome a irme con ella. Subimos al coche, sin que nadie dijera nada. Conduje hacia el centro de la ciudad, parando en el aparcamiento cerca de la Plaza Mayor. Madrid de noche siempre tiene una belleza mágica. Los edificios históricos brillaban con luces, la gente paseaba por las calles. La brisa nocturna soplaba, disipando el calor del largo día. Elena y yo caminábamos juntos entre la multitud, ya no como un director técnico frío respondiendo a los socios, ni como una poderosa directora, general de hierro en la mesa de negociaciones. En este momento, éramos simplemente Alejandro y Elena, dos viejos compañeros de clase, disfrutando del ritmo de vida tranquilo de la ciudad. Pasamos por grupos de jóvenes tocando música en la calle, por fuentes iluminadas de colores. Las historias surgían naturalmente, desde asuntos de la empresa, el futuro, hasta recuerdos triviales de cuando estábamos en el instituto. Elena se detuvo frente a un banco de piedra vacío bajo la sombra de un árbol, viejo en una pequeña plaza tranquila, y se sentó suavemente. Me senté a su lado, a una distancia educada. La luz amarilla de la farola brillaba a través de las hojas, imprimiendo manchas de luz danzantes en el rostro elegante de Elena. «La empresa está a salvo. ¿Piensas volver al extranjero?» Elena habló con voz cálida, mirando a lo lejos hacia los tejados de la ciudad. Sacudí la cabeza, apoyando la espalda en el banco. «Mi creación está aquí. Además, esta tierra tiene cosas que no puedo encontrar en ningún otro lugar del mundo. Quiero quedarme contigo, construir Iberia Tech como un verdadero símbolo tecnológico español». Elena se giró para mirarme. Sus labios esbozaron una leve sonrisa. Abrió lentamente su pequeño bolso de mano, sacó una vieja cartera de cuero. Del compartimento más profundo de la cartera, Elena extrajo cuidadosamente un trozo de papel escolar amarillento, alisado y pegado cuidadosamente con cinta adhesiva, transparente para evitar que se rompiera. Mi corazón de repente dio un vuelco. Los recuerdos de hace 10 años volvieron como una película a cámara lenta. Era un trozo de papel arrancado de un cuaderno de matemáticas. El trozo de papel que yo mismo había arrugado y metido a escondidas en el pupitre de Elena en la última clase de segundo de bachillerato. ¿Recuerdas este trozo de papel? Elena sostenía el papel en la mano, su voz cargada de profunda emoción. El día de la graduación, mientras yo lloraba por despedirme de los amigos. Tú lo metiste a escondidas en mi pupitre y saliste, corriendo. Cuando lo abrí, era solo un papel arrugado con una mancha de tinta negra tachada por todas partes. Lo he guardado durante los últimos 10 años
llevándolo conmigo a todas partes, desde los primeros días difíciles del emprendimiento hasta el momento del éxito. Porque aunque siempre te burlabas de mí hasta hacerme llorar, siempre supe que en el fondo eras un buen amigo y muy cálido. Sentí que mi pecho se calentaba, mi garganta se atragantó, incapaz de pronunciar palabra. La estupidez de la juventud a veces crea remordimientos que duran una década. En aquel entonces me gustaba esa compañera delegada llorona hasta la locura. Pero el orgullo de un chico adolescente no me permitía admitirlo. Escribí las palabras más sinceras y luego, asustado, las taché yo mismo con líneas de bolígrafo negro, dejando un trozo de papel sin sentido. Elena sonrió. Sus ojos eran claros y brillantes como las estrellas en el cielo nocturno. Años después, cuando la empresa empezó a tener un laboratorio de imagen, llevé este trozo de papel y pedí a los ingenieros que usaran luz ultravioleta para escanear a través de esa capa de tinta negra. ¿Sabes qué es lo que estaba tachado y borroso en realidad? Elena dio la vuelta al trozo de papel. Allí, una pequeña fotografía de rayos X estaba adjunta. Mostraba claramente mi caligrafía de los 18 años. La letra que había intentado enterrar. Me gustas, llorona. Las lágrimas de Elena rodaron lentamente por sus mejillas, pero eran lágrimas de plenitud y felicidad. Hemos dado una vuelta demasiado grande, desperdiciando 10 años de juventud solo por una vacilación de la juventud. No quiero que desperdiciemos ni un segundo más. No pude contener más mis emociones. Me incliné y tomé suavemente la pequeña mano de Elena. Su mano estaba un poco fría por el relente de la noche, pero me transmitió un calor intenso y extraño. Apreté la mano de Elena, mirando directamente a sus ojos oscuros. Mi voz era increíblemente firme. Siento haberte hecho esperar tanto tiempo. De ahora en adelante, no escribiré borradores, no tacharé nada. La declaración de amor de los 18 años que quedó a medias. Hoy quiero decirla de nuevo formalmente. Elena, me gustas, desde hace mucho tiempo. Me das la oportunidad de protegerte abierta y, honestamente, el resto de mi vida. Elena asintió con fuerza. Las lágrimas de felicidad estallaron en sus ojos. Nos sentamos juntos, con los dedos entrelazados. La plaza seguía animada con el sonido de la música y el canto alegre. Pero en nuestro mundo en ese momento, todo estaba en silencio y era dulce hasta el extremo. Un amor verdadero. Por mucho rodeo que dé, al final se encontrará en el punto de encuentro de la comprensión y la sinceridad. El tiempo pasó tan rápido como un parpadeo. Habían pasado 3 años desde esa noche, memorable en la plaza. 3 años no es un viaje largo en la vida de una persona, pero para la empresa tecnológica Iberiatech fue un viaje de transformación espectacular y grandioso. Bajo el liderazgo agudo de la directora general Elena y la incomparable plataforma tecnológica central Polaris, dirigida por mí como director técnico, Iberiatech derrotó a todos los competidores para convertirse en un unicornio tecnológico líder en España. Hoy era un día trascendental. El día en que el nombre de Iberiatech quedaba grabado oficialmente en la historia económica del país. En la Bolsa de Madrid, el ambiente festivo era desbordante. La alfombra roja se extendía desde la entrada hasta el parqué principal. Cestas de flores frescas formaban largas filas a lo largo de los pasillos. Muchos altos funcionarios, líderes de bancos, socios, representantes de la Corporación Hispania y una multitud de periodistas, de prensa y televisión estaban presentes desde muy temprano para presenciar este momento histórico. A las 9 en punto, la cuenta atrás desde 10 resonó ruidosamente en la sala. Yo, con un traje negro solemne, estaba de pie junto a Elena, que llevaba un vestido rojo brillante, cogidos de la mano mientras sosteníamos el mazo de la campana. Cuando sonó el último número, usamos nuestra fuerza para hacer sonar la campana 3 veces. El sonido profundo y resonante de la campana señaló el inicio oficial de la primera sesión de negociación de las acciones Iberiatech. La gigantesca pantalla electrónica parpadeaba continuamente. El color verde de la subida de precio máxima
apareció brillantemente, demostrando la confianza absoluta de los inversores en un imperio tecnológico sólido. Los aplausos resonaron como truenos. Se intercambiaron cálidos abrazos de felicitación. Cuánto sudor, lágrimas e incluso las dificultades y tormentas del pasado habían dado sus frutos dulces hoy. La gran alegría en la carrera también fue el trampolín perfecto para una felicidad plena en la vida personal. 15 días después del día en que la empresa salió a bolsa, las invitaciones de boda con los nombres de Alejandro y Elena fueron enviadas a las manos de los seres queridos, amigos y colegas. Nuestra boda no fue demasiado ostentosa, pero fue increíblemente cálida y tradicional. La mañana de la ceremonia, vestido con un traje clásico, acompañado por mi familia, fui a buscar a la novia. En una iglesia histórica de Madrid intercambiamos los anillos y los votos. Elena estaba radiante con su vestido de novia de encaje. La celebración posterior, un gran banquete con familia y amigos, estuvo llena de alegría, baile y brindis. No quedaba ni rastro de los cálculos comerciales, solo quedaba el amor de pareja, el cariño familiar y la fuerte conexión de las dos familias. Desde que nos casamos oficialmente, la estructura de la oficina de Iberia Tech también tuvo un cambio interesante. El tabique que separaba el despacho de la directora general y el del director técnico en la planta 15 fue derribado por completo, creando un espacio de trabajo abierto, amplio y lleno de luz. 2 escritorios colocados uno frente al otro, en los momentos de tensión con los informes financieros o las complejas líneas de código, solo teníamos que levantar la vista para ver la sonrisa del otro y darnos fuerzas mutuamente. Una tarde de fin de semana, después de que todos se hubieran ido, Elena y yo paseamos juntos hasta la azotea del edificio. El espacio aquí había cambiado por completo. El caluroso y ruinoso trastero, de chapa de antaño, donde Elena me había exiliado en los primeros días de trabajo, ahora había sido reformado en un pequeño jardín verde. Alrededor había macetas con plantas y en el centro un conjunto de mesa y sillas de madera rústica para que los empleados subieran a pie, tomar el aire y café en los descansos. Sin embargo, el marco de chapa oxidada y la vieja puerta de hierro del pequeño trastero de antaño decidimos conservarlos intactos como un recuerdo invaluable. Justo enfrente de la puerta de esa habitación especial, pedimos que colocaran una pequeña placa de madera con unas letras cuidadosamente talladas y pintadas, un oro. Sitio histórico, donde empezó el jefe Alejandro. Elena apoyó la cabeza en mi hombro, acarició la placa de madera y se rió entre dientes. A veces, cuando lo pienso, veo que fui realmente cruel. Aquel día encerré a un magnate de miles de millones en este horno, obligándole a arreglar el indispensador de agua y a recoger informes contables. ¿Y si te hubieras enfadado, tanto que te hubieras ido para siempre? Abracé a mi esposa por la cintura, besé suavemente su cabello y dije con voz cálida y llena de gratitud: si me hubiera ido ese día, ¿cómo tendríamos la comprensión y la conexión que tenemos hoy? Todas las dificultades y desafíos tienen su propio valor. Fue el calor sofocante de este trastero lo que derritió mi caparazón frío, ayudándome a ser más paciente, a entender mejor las dificultades por las que habías pasado. La legendaria historia del empleado que arreglaba el dispensador de agua ascendió a cofundador siempre la cuentan con orgullo los empleados de recursos humanos a cada nueva generación de personal en su primer día de trabajo. No es solo una historia sobre el éxito empresarial, sino también una profunda lección sobre la paciencia, la tolerancia, el cambio de percepción para dirigirse hacia las cosas buenas. El odio y la venganza con dinero harán que la gente se marchite. Pero el amor, la comprensión y el altruismo serán la llama que ilumine el camino hacia un final pleno y completo. Bajo el brillante cielo del atardecer de Madrid, nos apretamos las manos y sonreímos juntos, dando la bienvenida a un nuevo viaje de felicidad que se abría ante nosotros. Al cerrar esta historia, quizás en el corazón de cada uno de nosotros queden esos silencios que son emociones difíciles de nombrar. Estimado público,
La vida es inherentemente muy justa y está llena de sorpresas interesantes. A través del viaje de Alejandro y Elena, nos damos cuenta de que la sinceridad y la tolerancia son siempre la clave para disolver cualquier odio. La primera lección que extraemos es no subestimar nunca a nadie solo por su apariencia humilde o su posición actual, porque el verdadero conocimiento y la valentía siempre se esconden detrás de la mayor serenidad. La segunda lección nos enseña cómo tratar a las personas en la vida, que la suprecayo en la vida, arrogancia y el cálculo de pérdidas y ganancias con dinero al final solo traen amargura, mientras que el amor y la comprensión son la base sólida para construir una felicidad duradera. Finalmente, el perdón y la tolerancia no nos hacen más pequeños, sino que son la forma de valorar el pasado para crear un futuro mejor para nosotros mismos. Esperamos que esta historia sea una nota cálida en el alma de cada uno, para que sepamos apreciar las relaciones que pasan por nuestra vida y vivir plenamente, con sinceridad. Les deseamos que siempre tengan paz y mantengan un corazón bondadoso en todos los caminos de la vida. Gracias, estimado público, por escuchar y acompañarnos en esta historia significativa. Les deseamos que estén siempre en paz, felices y hasta el próximo programa.